amigos de Matemáticas al Día. Pitágoras fue filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. En este video vamos a ver en qué consiste el teorema de Pitágoras, algunas demostraciones y aplicaciones. Teorema de Pitágoras. Antes de hablar del teorema de Pitágoras tenemos que decir que los egipcios para sus construcciones utilizaban cuerdas con nudos situados a la misma distancia. Ellos, para hacer triángulos rectángulos, contaban 12 nudos y luego hacían un triángulo cuyos lados fuesen de 3, 4 y 5. Aquí tenemos una imagen que nos representa esto. Y los agrimensores egipcios utilizaban el triángulo rectángulo 3, 4, 5 a modo de una escuadra. Veamos qué dice el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a entender esto en el triángulo egipcio, el triángulo 3, 4, 5. El cuadrado de la hipotenusa, en este caso el cuadrado de 5, es un cuadrado de 5 por 5, nos da 25. El cuadrado de este cateto, el cuadrado de 3, es un cuadrado de 3 por 3, es igual a 9. Y el cuadrado de 4 es un cuadrado de 4 por 4, que es igual a 16. Como vemos, si sumamos los cuadrados de los catetos, 16 más 9 es equivalente al cuadrado de la hipotenusa, que es 25. De ahí podemos decir que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso 5 a la 2 es igual a 3 a la 2 más 4 a la 2. 5 a la 2 es 25, 3 a la 2 es 9, más 4 a la 2 es 16. Y ya habíamos visto que 16 más 9 es equivalente a 25. Demostremos analíticamente el teorema de Pitágoras. Vamos a tener aquí dos cuadrados, uno externo y otro interno. Vamos a girar el cuadrado interno de esta forma, de modo que sus vértices toquen los lados del cuadrado en esta forma. Esta longitud de aquí hasta acá la podemos llamar A. Esta otra longitud B. Esta sería equivalente a B, A, B, A, B. Vamos a hallar el área del cuadrado grande. Antes de eso tenemos que mencionar que el lado del cuadrado interno lo vamos a llamar C. Entonces el área del cuadrado grande es equivalente al área del cuadrado pequeño, este que está en amarillo, más 4 veces el área de estos triángulos. Este triángulo, este y este. 4 triángulos que tienen la misma medida. Las medidas son A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Los triángulos son iguales. El área del cuadrado grande es igual a lado por lado, en este caso A más B por A más B, que nos daría A más B a la 2. El área del cuadrado pequeño, como su longitud es C, en este caso sería C por C, C a la 2, más 4 veces el área del triángulo, sería 4 veces A por B sobre 2. Desarrollando este producto notable nos daría que primer término al cuadrado es a la 2 más 2 veces el primero por el segundo, 2AB, más B a la 2, igual a C a la 2, más, y simplificando esta expresión nos daría 2AB. Este término 2AB está en ambos y con el mismo signo lo podemos eliminar. Nos quedaría entonces del lado izquierdo a cuadrado más b igual al lado derecho c a la 2, y con esto demostraríamos el teorema de Pitágoras. Vamos ahora a demostrar geométricamente el teorema de Pitágoras.
y tenemos un triángulo rectángulo. Este cateto mide A, este cateto mide B y la hipotenusa mide H. Y aquí vemos que el cuadrado azul es equivalente a H a la 2. Si este cuadrado de la hipotenusa lo dividimos en secciones de forma conveniente, en esta forma, vamos a tomarlo en esta sección y vamos a desplazar esas figuras que encajen en los cuadrados de los catetos de la siguiente forma. Desplazamos esta figura y vemos cómo se arma este rompecabezas en el que el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a los cuadrados de los catetos. Y con esto queda demostrado el teorema de Pitágoras. Realicemos otra demostración geométrica del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos dos cuadrados en azul idénticos, tienen medidas A más B, A más B, A más B, A más B. Y esos cuadrados los vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a ubicar en ellos 4 triángulos rectángulos, 1, 2, 3 y 4. Esos triángulos rectángulos van a tener las medidas A, B, C. Todos tienen medidas A, B, C, A, B, C, A, B, C. Y aquí tenemos un triángulo, un cuadrado interior de área C a la 2. Para el segundo vamos también a tener esos 4 triángulos rectángulos, pero de esta forma. Aquí tenemos el primer triángulo rectángulo que tiene esta medida vale A, esta B y esto es C. El segundo A, B, C. Tercero tiene las medidas A, B, C. Y el cuarto A, B y C. Y aquí se nos formaron también un cuadrado de área a la 2 y otro cuadrado más grande de área B a la 2. Si vamos eliminando las partes que son iguales, las secciones que quedan son idénticas. Por ejemplo, eliminemos los triángulos 1 en cada uno de los cuadrados y estas secciones siguen siendo idénticas. Igualmente eliminemos los triángulos 2, 3 y 4. Y de aquí vemos que estas áreas son iguales. Por lo tanto podemos decir que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Y con esto hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Ahora realicemos unos problemas. Primero, a Juanita le regalan 3 tabletas cuadradas de chocolatinas. Una grande, una mediana y otra pequeña de igual espesor. Se desea saber si la chocolatina grande es mayor que la mediana y la pequeña juntas. Bueno, para esto vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a tomar la tableta mayor o tableta grande como si fuera el cuadrado de la hipotenusa, y estas otras dos tabletas, la mediana y la pequeña, como si fueran los cuadrados de los catetos. Y con sus lados vamos a formar triángulos rectángulos de la siguiente forma. Tomemos la tableta grande y en una de las esquinas coloquemos la tableta mediana y la pequeña de esta forma, para que se nos forme una escuadra, un ángulo de 90 grados. Aquí vamos a tener 3 opciones. Primera opción, que la tableta mayor, al ser colocada como hipotenusa en este triángulo, no llegue a formar totalmente el triángulo, queda faltando esta parte. Segunda opción, que forme exactamente la hipotenusa, o sea que la hipotenusa nos coincida con estos dos vértices. Y tercera opción, que la tableta grande al formar el triángulo sobrepase la hipotenusa. Aquí podemos concluir lo siguiente. En la primera opción podemos decir que le falta esta parte de aquí
para que toda esta sección sea equivalente a la tableta mediana y pequeña juntas. Por lo tanto, podemos decir que la tableta grande es menor que la mediana y pequeña juntas. En la segunda opción encaja el teorema de Pitágoras, donde la tableta grande es equivalente a las tabletas mediana y pequeña juntas, o sea que son iguales. Y la tercera opción, la tableta grande es mucho mayor, le sobra esta parte, entonces va a ser mucho mayor que la mediana y la pequeña juntas. Segundo ejemplo, tengo dos galletas en forma de anillo de igual espesor. Usando una cuerda, ¿cuál es la mayor de las galletas? Supongamos que estas son las dos galletas en forma de anillo. Vamos a tomar este radio interno, vamos a definirlo como R. Esta longitud horizontal de aquí hasta este extremo vamos a llamarlo M, y el radio externo R, de modo que aquí se me forme un triángulo rectángulo. Igualmente para la galleta B, el radio interno vamos a llamarlo P, esta longitud horizontal vamos a llamarla N, y este radio externo vamos a llamarlo Q. Hallemos entonces el área de la galleta A y el área de la galleta B. Como esto es un anillo circular, el área lo encontramos hallando el área del círculo externo menos el área del círculo interno. En este caso sería pi r mayúscula al cuadrado menos pi r minúscula al cuadrado. Vamos a factorizar pi. Queda que pi es multiplicado por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Igualmente para la otra galleta nos quedaría que pi q a la 2 radio externo al cuadrado menos pi radio interno al cuadrado es igual al área de la galleta. Factorizando quedaría pi factor de q a la 2 menos p a la 2. Por el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado es equivalente al otro cateto al cuadrado, en este caso a m a la 2. Entonces reemplazaríamos toda esta parte como m a la 2 y nos queda que esto es igual a pi m a la 2. De igual manera en la galleta B, q a la 2 menos p a la 2 hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado es equivalente al otro cateto al cuadrado. En este caso esto es equivalente a n a la 2 y nos quedaría pi n a la 2. Como en cada una de las galletas hay un factor pi, para compararla podemos eliminar ese mismo factor que es para todos y nos quedaría que mirando el valor de m a la 2 en la galleta 1 y en la galleta 2 o la galleta B, comparamos con n a la 2. Como ambos tienen al cuadrado, podemos comparar la medida de m en una y en la otra. Y eso nos indica que tomando una cuerda en la cual se mida esta longitud m o n, podemos determinar cuál de las galletas es mayor. Si encontramos que la longitud m es mayor que la longitud n, la galleta A es mayor que la B. Si m y n son equivalentes, son iguales, la galleta A es equivalente a la galleta B. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.